En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Llega Navidad y Galicia lo sabe. El 16 y 23 de diciembre, disfruta de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en marcas y shopping seleccionados. Y si sos cliente Galicia Eminent, tenés un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Además, podés canjear tus puntos Quiero en nuestro especial de Navidad. Conocé más en bancogalicia.com. Cartera de consumo, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total efectivo anual, CFTA 0%, ejemplo, por una compra de 1.000 pesos, el ahorro es de 1, 250 pesos y de 2, 300 pesos, y el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34, el precio total financiado de las cuotas incluyen el CFTA de 0%, términos y condiciones en bancogalicia.com. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un compositor, arreglador, pianista, acordeonista y cantante uruguayo. Comenzó a actuar profesionalmente a los 12 años, tocando como acordeonista y pianista en el trío Fatoruso junto a su padre Antonio y su hermano Osvaldo. Integró durante 4 años la banda de Hot Blowers, antes de formar los Shakers y luego Opa. Durante 15 años residió en los Estados Unidos y luego 8 en Brasil. A lo largo de su carrera formó grupos como Barcarola, Grupo del Cuareim, Los Pusilánimes, La Escuelita, Trío Fatoruso, Rey Tambor, A Dúo, Los Dos Orientales, Fato Masa Fato, el Cuarteto Oriental y el Trío Oriental. A lo largo de su carrera colaboró con músicos como Milton Nascimento, Emeto Pascual, Eduardo Mateo, Chico Buarque, Rubén Rada, Jaime Ross, Javan, entre otros tantos. Entre sus discos se encuentran los Shakers for You, Oriental, Homework, Golden Wings, Magic Time, Back Home, Barcarola, Candombe, Puro Sentimiento, Brainstorming, Dos Orientales, Tercer Viaje, Cuarteto Oriental, Neo, Trío Oriental y el último y más reciente, Recorriendo Uruguay. Entre los premios que recibió se encuentran el Conex Mercosur, el Grammy Latino a la Excelencia Musical, el Fabini, el Eduardo Mateo, el Gardel, el Graffiti, el Morsoli, el Iris y el Momo, además de haber sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo y embajador de la cultura iberoamericana. Hoy nos tomamos un café con Hugo Fatoruso. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Qué repertorio! Es una parte. Digo, ¿te sorprende la cantidad de discos que grabaste en todos estos años? No grabé mucho, no grabé. Hay actividad, pero no grabé tanto, no. Bueno, he recortado la lista a la mitad. hay que ver cuánto uno piensa que es tanto y cuánto que es poco, ¿no? Sí, sí. Acabas de publicar hace muy poco tiempo un nuevo disco que es bien diferente a los proyectos anteriores del trío, del cuarteto. Sos vos con tu acordeón. Es casi, se podría decir, que el volver a las fuentes iniciales que te llevaron a la música. ¿Por qué esta decisión de hacer un disco solo de acordeón y no de acordeón con una banda que te acompañe? Es muy diferente. En primer lugar, yo ya tengo un disco hecho con acordeón que se llama Acorde On. 10 años Entonces, atrás. como ya tiene 10 años
y yo he juntado así algunas ideas de piezas cada vez más simples para tocar con este instrumento. Nada, las empecé a grabar y quedaron en total elegidas 19 piecitas Ujú. y se armó ese CD que le puse como nombre Recorriendo Uruguay. Y nada, son piezas de otro clima, de un entorno bien familiar, diría yo. Una cosa no ciudadana, está, no es con unas vacas por ahí, eso. Pero, ¿por qué esa idea de ir a la simpleza? Digo, pudiendo, ya tenías un disco de acordeón solo, Sí, pudiendo sí. trabajar con una banda y que tuviera mayor riqueza de arreglos. ¿Por qué esa decisión de hacerlo así de simple? No, el sonido de esta propuesta es solamente acordeón. No tiene Ujú. bajo, no tiene batería, no tiene nada. Es solamente el instrumento. Así que, eh, nada. El, ¿A qué te referís cuando hablas de que no tiene nada de ciudadano? Digo, porque vos, podríamos decirlo, sos un bicho de ciudad. O sea, naciste en Sí, Montevideo, viviste siempre en Brasil, en Estados Unidos, viviste siempre en ciudades. O sea, no sos un personaje de campo. es verdad. Y ¿qué significa esto de ser no ciudadano siendo vos una persona de ciudad? Es lo que me sugiere estas piezas que grabé. Son más bien de la rural. Del, Ujú. yo soy uruguayo, le digo Uruguay rural, pero es rural, no es ciudadano. La música ciudadana, nada, es otra propuesta, digamos, otra propuesta. Sí. Ujú. Es diferente a para mí, ¿no? A la música que no es ciudadana. Ujú. Es bien diferente. No, no, o sea, es claramente esa cuestión, uno la nota, acá en Argentina también, en el folclore, se nota el campo y se nota la montaña y se nota el interior, ¿no? En la música. Pero lo que me preguntaba era cómo te abstraías vos, siendo un personaje citadino, para Es que crear uno viaja. ese clima campero. Uno viaja y ve y el alma recibe. Ujú. Siempre viví en ciudad, pero yo como músico viajé mucho también. Ujú. La profesión me ha llevado a viajar mucho. Y entonces uno va guardando sensaciones y tal. Yo la conecté con eso. Capaz que es un El, disparate lo que estoy diciendo, pero yo conecté mis emociones del pasado, qué sé yo, de dónde. El acordeón, y además lo que yo grabé yo soy muy limitado como instrumentista con el acordeón. Entonces, es redundantemente simple, tanto sea la composición como la ejecución, porque yo soy de nivel 3, ¿me entendés? Y hay nivel 10 y bueno, pues yo soy de nivel 3. Entonces está, la música es simple, que tiene que tener su sentimiento ahí. Antes recién mencionabas tu disco anterior, que pasaron 10 años entre uno y otro, Mm. pero entre ese disco anterior y el recuperar el acordeón pasaron casi 50 años. Ah, ¿Por qué sí, dura, por sí. qué, por qué te apartaste tantas décadas de ese instrumento con el Eh, que habías nacido? sí, no sé. La verdad que no sé. Pero está, me reencontré y toco regularmente, practico un poquito, me invitan a grabar, tengo una grabación ahora semana que viene, el día 29 voy a grabar tocando acordeón. Está. Es un instrumento increíble, me encanta, me encanta, Sí, increíble. aparte esa sonoridad en el pecho, ¿no? Que a diferencia de la mayoría de los instrumentos, uno no la siente. El acordeón al tenerlo ahí vibra de una forma diferente, ¿no? Es correcto, es correcto. El acordeón y la guitarra, que son los que se abrazan. Yo no sé, violinistas tienen una transmisión acá corporal también. El cello te debe de tomar todo el cuerpo también. El acordeón sí está en el pecho acá y con los brazos. Uno está constantemente abrazando
es una sensación bien particular. ¿Y qué te pasó cuando lo retomaste después de 50 años? ¿Qué sentiste? De a poquito me enamoré, porque lo agarré tipo, a ver, hay que tocar esto con el acordeón, pa, 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 pa. Pero bueno, empezaron a darse pruebas de sonido de 3 4 horas que yo tenía que esperar para probar mi parte. Entonces, con el acordeón en los camarines, empecé a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y sigo tocando. ¿Y qué recuerdo tenés? Porque fue el primer instrumento que aprendiste y del que te enamoraste en esas calles cuando escuchabas una orquesta tocando cerca de tu casa y tenías apenas 7 años. ¿Te acordás cuál fue la sensación que tenías cuando escuchabas esa orquesta y a ese acordeonista que te enamoró tanto? No, la verdad que eso no recuerdo, ¿no? Ujú. Recuerdo verlos ensayar y obviamente me impactó y me llevó a pedirle a mis padres que quería tocar acordeón. Había un baterista, había un contrabajista. Bueno, me impactó, me gustó eso y le pedí a mis padres que con sacrificio me compraron un acordeón, que lo tengo todavía. ¿Y, y con qué soñaba ese chico de 7 años cuando empezó a hacer música? Ni idea, ni idea. Mira que yo no tengo cabeza, así que no me preguntes cosas difíciles porque no sé qué pensaba. Si yo no tengo cabeza ahora, imagínate a los 7 años. No tiene cabeza. ¿Entendés? No, está bien, pero como comentaste en más de una nota, en tu familia eran chicos diferentes porque en vez de fútbol se Eso. dedicaban a la música. Entonces me imagino que algún sueño con la música, alguna deseo de hacer música existía, aparte en una familia tan musical como la tuya. No, la verdad que no. El, ¿Qué nos podrías compartir para compartir con la audiencia algo de tu música, ya Música sea que no. al piano, ya sea No, con el acordeón, para mostrar algo de lo que es este último trabajo recorriendo Uruguay? no. Ahí cómo es la cosa. Presentala. Eh,
Vals, algo de vals, pero ¿cómo se llama esto? Ahora me acuerdo del nombre. ¿Tu vals? Al compás del vals. Al compás del vals. ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo surgió la composición de este tema? Fui tocando, es una cosa tan popular que Sí. es muy popular, no tiene vuelta, no tiene vuelta. Son tres elementos básicos de Ujú. principiante, sí, ultra popular. Sí, sí, podría ser cualquier. De cualquier época de inmigrantes, ¿no? Sí, De que bajaran del barco tocando esto sin problema. sí, sí. Tres El, acordes, tres eh, acordes. y en general, ¿cómo es tu proceso de composición desde que surge esa idea hasta que queda plasmada en un Mira, tema? tengo muchos borradores, entonces cuando suena algo en la cabeza, yo siempre lo dejo grabado como sea, o a veces si es algo que una letra que se le ocurre a la cabeza, empieza a escribir una frase. Entonces hay temas que son compuestos con elementos muy conocidos, con elementos muy populares, y hay otros temas que no, que yo voy nota por nota escribiendo otro tipo de composición, por llamarle, ¿tá? Ujú. Una pretensión de compositor. Entonces, si hay temas de corte súper popular como, por ejemplo, giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos del ensueño del alma, una manera de estar contigo, ay, 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 selvas para atravesar. Eso es una cosa, un tipo de composición. Ujú. ¿Ya? Otro tipo de composición es cuando voy nota por nota. Yo empiezo a componer una pieza que la voy desarrollando. Ujú. Y empieza así. Ahora, volvió. Va. Es otra composición. Ujú. Ok, y una vez que está la idea en la cabeza, ¿cómo es el proceso de trabajo hasta que queda plasmada la obra? Bueno, la pongo en papel porque para acordarme de todo eso, ¿viste? Ujú. Después la cabeza lo aprende. Pero es otro tipo, te mostré eso porque yo Sí, me meto en lío con eso también. claro. ¿Viste? Si no, una cosa bien popular, con tres acordes, chau. O algo que tiene un desarrollo diferente. Eh, no, te preguntaba cómo era el proceso porque a lo largo de tu carrera y
incluso en paralelo tenés diversos grupos en los que Formo conformás. parte, sí, formo parte. Entonces, ¿en qué momento decidís, no sé, esto va para el dúo oriental, esto va para el trío, esto va para el cuarteto, esto lo hago para el acordeón solo? O sea, Eh, y, ¿cómo es en qué momento sentís eso de decir, bueno, esto va para cada lugar? es muy simple. Yo creo que el tema se coloca por sí solo en el grupo. Ujú. Yo puedo tocar un candombe instrumental con Albana Sí, y también otros tipos de candombes, pero cuando tocamos con los tambores ya es otra cosa, entonces ya la composición va directamente para el quinteto Barrio Sur, claro. que quedó afuera de la lista porque es reciente, tiene 3 años. Quinteto Barrio Sur. Entonces, ahí ya la temática está. Y tocamos candombe también, por ejemplo, con el trío oriental o con el cuarteto Ujú. oriental, pero es otro candombe porque es con contrabajo y con batería. Y Claro. cuando es el cuarteto se le suma Leo con la guitarra, pero es otro tipo de candombe, batería y bajo, que tocar con los tambores. Así que, y hay temas que son, yo diría, del lado donde es preponderante la participación de Albana por la parte tecno o la parte electronics, Claro. las máquinas que usa Albana y todo eso. Entonces yo me intento acoplarme a ese sabor, a lo que está pasando, lo que genera Albana rítmicamente. Entonces las composiciones van surgiendo ahí, se van colocando ellas solas. No, te, Sí. te lo, te lo preguntaba porque en alguna entrevista habías dicho que, te lo leo textual, tengo discos que no están editados, grabo mucho en mi casa y Sí, después me caliento porque las grabaciones las dejo a medias tintas. Digo, sí. entre tantas composiciones que encima todavía ni siquiera vieron a la luz y van surgiendo nuevas, digo, ¿cómo haces para decir, ok, bueno, esto va para acá, esto va para acá, o esto va para un disco solista mío que lo hago yo solo, sin nadie Sí, más? no, pero tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entre todos los borradores hay algunos que particularmente elijo. Digo, no, esto está, esto está. Son muchos borradores. Y Ujú. cosas semi, digo, no, hay algunas que parece que están terminadas y todo, pues uno siempre quiere cambiar, yo siempre quiero cambiar algo, no sé, no importa. Lo que sé es que hay gran cantidad de ideas ahí con notas. Sobre eso que comentabas recién, sos de tachar mucho, de volver, de decir, no, esto no me gusta, saquémoslo, vamos de vuelta. Sí, eh, sí, sí, más o menos, más o menos, más o menos. No le doy mucho vuelta porque igual mucho más que eso no va a ser, ¿viste? No le doy mucho la vuelta. y después de que salió, que ya está No, publicado, ¿los volvés a escuchar? sí, a veces sí, sí, claro, claro. ¿Y Pero le qué, y doy un qué, tiempo, le doy y un qué te, tiempo. y qué te pasa cuando los volvés a escuchar? Bueno, hay cosas que concuerdo y otras que no concuerdo. No, Pero bueno, te lo pregunto porque antes cuando decías esa frase, remataba. Dice, porque si yo los hubiera grabado más prolijo, esto podría entrar y ser un disco. Digo, ah, pero ahí capaz que nos estamos refiriendo a la cantidad de grabaciones sí, caseras. Claro, 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 claro. No, mismo las grabaciones que quedan para toda la vida, que son las de los discos. A veces yo cambiaría algo. bueno, podés ¿Viste? hacer como hacía Piazzolla, que hizo 300 versiones de cada uno de sus temas. Ese maestro está muy lejos. Bueno, pero uno siempre tiene la posibilidad de hacer una versión diferente, que diciendo, bueno, esto que grabé hace 10 años, 15 años, me gustaba de una forma y hoy me gusta de otra. No, Bueno, eso pasa también, eso ah, pasa. Hay temas nuestros que usamos la sustancia, digamos, pero lo cambiamos un poco algo.
Son temas, no es para tanto, ¿viste? No es una obra. Son temas de 3 minutos o de 4, ¿viste? Nada. Es música muy simple. Así que no hay problema. Estamos conversando con Hugo Fatoruso. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Hugo Fatoruso. Recién hacías, charlábamos un poco de lo que eran las obras y cómo si las reescuchabas, las repensabas después del tiempo de grabadas. Hay con una con la que estás bastante enojado o por lo menos decepcionado, por decir alguna palabra, que tiene que ver con tus primeros años y los Shakers. Porque decías que no habían creado nada en particular, porque era una copia en inglés, no era ni uruguayo, ni rioplatense, ni nada especial. Pero la realidad es que le cambió la cabeza a muchísima gente, a muchísimas generaciones que las escucharon en esos tiempos. A mí lo que más me interesa, más de que comentes esto, que ya lo habías dicho varias veces, es qué sentía Hugo Fatoruso en ese momento de los Shakers, cuando era ese boom de ser un chico que recién arrancaba a esa explosión que pasó en esos años en los que estuvo activa la banda. Nada, nosotros continuábamos como veníamos. No sé. No teníamos nada en la cabeza, ninguno. Mi hermano capaz. Nada, nosotros la pasábamos bien, no teníamos sueños ni... Estábamos funcionando ahí automáticamente, qué sé yo, por fuerza de la vida, de la juventud y eso. No, te lo preguntaba porque de repente se empezó a armar toda una bola, empezaron a tener un éxito que por ahí era inesperado para un cuarteto de jóvenes que digo, como pasa con tantas bandas que empiezan y de repente se encuentran con todo eso y cómo lo vivían ustedes de adentro, ¿no? No, humildemente, muy humildemente. Fíjate que de todo ese trabajo nadie, ¿me entendés? No se compró un auto Sport, no se compró una casa, no se compró una casa quinta, no, ¿me entendés? Nada, no pasó nada con eso. Bueno, eran otros tiempos. Quizás si hubieran tenido el éxito que tuvieron con los Shakers en esa época, hoy posiblemente hubieras comprado una casa, un auto, etcétera.
Es probable, hoy día las cosas son diferentes, sí. Estaban creando una industria, ¿no? Del pop rock que no existía en esos tiempos. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Qué, qué recuerdo te queda de el día que la panadera te llevó el simple de She Loves You que trajo de Inglaterra? No, me acuerdo lo que pasó, me acuerdo que me pareció que no me gustó. Nada, a la semana ya pensaba diferente. Y qué te cambió en la cabeza eso? Porque más allá del Bueno, gusto, ¿no? De la sí, primera sensación, digo, es un quiebre, ¿no? sí, sí, nos atrajo mucho lo que hacían estos cuatro campeones. Fue como un imán. Ya. Después de los Shakers vino Opa como gran, como la banda que por tantos años perduró, pero aparte vino el cambio tuyo de Montevideo a Estados Unidos. Sí. ¿Qué significó para vos ese cambio en esos años tan convulsionados en Estados Unidos en los que te tocó llegar? Nosotros, imagínate, mi hermano y yo, montevideanos, nos juntamos con otro montevideano, con el Hugo Tielman, el Ringo, y tocábamos en la noche. Nada, nuestra vida, teníamos trabajo y mucho contacto entre nosotros, porque viviendo lejos de todos los familiares y todo, estábamos mucho tiempo juntos. Además tocábamos, trabajábamos 6 días por semana, estábamos juntos. Pero durante el día también, el cumpleaños, un asado, esto, el otro, un partido de fútbol. En fin, mucho contacto viviendo en el exterior, ¿no es verdad? Así que nada, ahí estuvimos unos años y pasó de todo. Conocimos unas cuantas cosas. Yo aprendí finalmente a leer y a escribir y a hablar inglés, cosa que yo no sabía nada. Y está, nada. No, te lo preguntaba, o sea, llegaron a Estados Unidos en el año 69. Sí, Es todo un movimiento. fue increíble. Era Woodstock hacía poco o estaba por ser, no sé la fecha justa que llegaron. Era un movimiento musical con una cosa que no existía en una Montevideo que era casi pueblerina comparado con lo que era Total. Estados Unidos. Digo, musicalmente, ¿qué te cambió ahí? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, lo de Woodstock, nos dimos cuenta al año. Cuando nosotros viajamos de Montevideo a Nueva York, en el vuelo iba una conocida nuestra y amiga de muchos músicos. Y nos encontramos en el vuelo y dijo, ustedes van a Woodstock. Le digo, ¿qué es eso? No, que es así, asá, un festival así, asá, en el campo, ¿Cómo en el campo? Sí, son 3 días de... ¿Pero cómo? ¿Y dónde van a dormir? Bueno, ahí vamos a ver porque la gente lleva carpa. Dice, ¿no quieren venir? Y con Osvaldo dijimos, no, no queremos que... O sea, hubiéramos caído como dos marcianos, ¿viste? Ahí, caer ahí en gusto que iba a ser una sorpresa muy grande. La cuestión es que, mirá vos, fuimos en esa fecha a Estados Unidos, cuando Woodstock estaba sucediendo. Y sí, fue un cambio grande en todo sentido. No, te lo preguntaba en lo musical porque, No, nada, musical no. el 69 es un cambio, se separan los Beatles, va a venir la década del 70 con toda la influencia de la música disco, o sea, va a haber muchos cambios y estabas en el centro del huracán. Vivían en Estados Unidos, no estábamos lejos como acá que llegaba todo más tarde. Lo que pasa es que la música de Woodstock no es lo que a nosotros nos gustaba. Uh-huh. Nosotros escuchábamos otro tipo de música. Entonces, Uh-huh. ese acontecimiento fue lo notable que fue, pero de todo eso, a nuestro gusto, rescatábamos a Jimi Hendrix. Punto. Uh-huh. Después toda la otra música está todo bien.
está perfecto, pero yo no me conmueve nada, ningún otro grupo. Un poco Sly and the Family Stone ahí estaba cojonudo, eso estaba bien cojonudo. Pero te quiero decir, todo lo demás era demasiado, ¿viste? No, ¿Qué te, sé te- yo? te preguntaba en la música en general, porque nada, estando allá te tocó verlo en vivo a Miles Davis, a Ray Charles, incluso Sí, quedarte en la puerta del camarín de Ray sí, Charles. sí, O sea, sí, había mucha música y muchas claro, cosas que mamar que desde Sudamérica estaba todo demasiado lejos y llegaba todo demasiado claro, tarde. claro, Eh, claro. New York es New York, ¿viste? New York es New York. Si vivís en Ohio, queda en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver, ¿me entendés? New York es New York. Claro, y, y- bravísimo. y más para ustedes que estaban trabajando esa fusión entre el jazz y la música uruguaya, ¿no? Como Ah, a nosotros eh, en realidad el circuito nuestro era de trabajo. Era ujú, igual que ser mozo de restaurante. Nosotros tocábamos música para la gente. ujú, Es como ser mozo en un restaurante. ¿Qué sí. se va a servir? Ravioles. ¿Con capelletti? Caruso. No tengo. ¿Qué tiene? Un pescado. Bueno, tráigame el pescado. Sí, en lugares con un poquito más de riesgo que un restaurante, ¿no? Había de todo, había de todo. Sí, intenso, intenso, muy interesante. Muy buena gente, muy buena gente. Ahora, en Estados Unidos estuviste a punto de largar la música Sí, y ser cuidador de caballos en un hipódromo. sí, sí. ¿Qué te pasó en ese momento que te largo la música y me voy a hacer eso? Y yo no tenía trabajo, no tenía trabajo y pensé de cambiar así en otra dirección. Eh, no entiendo nada de caballos, ni sé montar, ni fui al hipódromo nunca, pero cuando veo la nobleza del animal y que el hombre lo puede cuidar y darle cariño, es un empleo espectacular. El contacto que tenés con esos animales. Me da pena decirle animal, ¿viste? Porque animales son los hombres, ¿viste? Animal es el hombre, ¿viste? Es un animal, ¿viste? Hace cualquiera. En fin, nada, pensé eso. Yo ya había trabajado como mecánico, ya había trabajado un poco, ¿sí? Como fotógrafo, esto y lo otro. Bueno, en fin, yo tenía que pagar el alquiler y esto y lo otro, o sea que... Y pensé en que me podía gustar mucho rumbear para ese lado. No sucedió, obviamente. Otra vez el campo, ¿no? Porque los caballos y todo tiene que ver con el campo, no con la ciudad. Claro, a las 4:30 de la mañana, ya arriba, ¿viste? Todo otra cosa. Mm. ¿Y qué hizo que desistieras de todo eso y Ah, las volvieras a la música? cosas, no, las cosas se fueron dando, se fueron dando. Uno va rodando de acuerdo a lo que va pasando, en mi caso. Así que la música también me fue llevando, la vida me fue llevando, me trajo aquí, me llevó a Brasil. Fue la música que me fue llevando y bueno, es mi manera de sobrevivir también. Es mi profesión, es Ujú. mi pasión, pero es mi profesión. Yo pago la cuenta a la luz porque salgo a tocar y recibo un dinero. Ahora con esta situación, en los últimos 15 meses tocamos 10 veces eh, recibiendo dinero. Tocamos muchas veces gratis para diferentes cosas, pero no por la pandemia. Nosotros Ujú. toda la vida los músicos, uno toca en hospitales, beneficios, Ujú. uno graba mucho, yo grabo mucho gratis, todo gratis, porque gente que te invita a grabar y le están produciendo ellos el disco con un esfuerzo. Yo no cobro eso, no cobro por enseñar a tocar el piano, tampoco cobro. Pero tengo que, si yo puedo salir a ganarme tocando, yo sobrevivo de eso también. Pero es mi pasión, yo toco todo el día, me paso tocando todo el día. ¿Qué más podrías compartirnos de esa pasión? Ah, te toco un poquito acá, algo. Mirá, Dale. esto.
¿Cómo, cómo se llama el tema? Tu alegre paso. Ujú. ¿Qué sentís cuando tocas? Me encanta eso. ¿Qué te pasa por adentro cuando estás, se te ve compenetrado y sintiendo cada nota? ¿Qué te pasa a vos por dentro? La música es la música. Me encanta. Y cuando está, y Suerte cuando, que se te mueven los dedos, ¿viste? bueno, pero para eso estás estudiando hoy más que lo que lo hacías antes. Sí, es verdad. Sí. ¿Eso por qué? Porque me doy cuenta que necesito. Antes con el chiquilín, viste, me importaba 3 pitos todo. El, en alguna, en alguna entrevista te escuché decir que, que lo haces porque te preocupa más que antes la música, ¿sí? Pero que aparte por la cuestión de mantener las manos más ágiles. En qué ha cambiado el Hugo Fattoruso músico de hace unos años ahora que tengas esta necesidad? No, estudio más que antes. Eso es lo que cambió. Ujú, Practico y estudio más que antes. ujú. Recién antes de escuchar el último tema, hablábamos de Estados Unidos y tu paso por Estados Unidos. Eh, ¿Qué trajiste musicalmente vos después de esos 15 años en Estados Unidos? No sé qué decirte. Ujú. ¿Y de los años en Brasil? Porque ahí tuviste Sí, toda una movida con músicos que ya habías tenido incluso en Estados Unidos, porque con Milton Nascimento ya habías grabado en Estados Unidos y todo, pero el clima musical de Brasil no es el clima musical de Nueva York. exactamente. Y Fue fantástico. Tuve mucha suerte de pasar esos años en Brasil. Estoy agradecido cómo, hasta que entre en el cajón, cómo me han tratado. Lo mismo pasa en Argentina, que yo toco mucho, y en ujú, Japón. ujú, Pero en Brasil hubo una diferencia muy pronunciada porque yo venía de ser gringo en Estados Unidos sin laburo muy difícil. Y en Brasil, que ya la manera del pueblo es completamente diferente a lo que ujú. pasa en Estados Unidos. Es muy duro allá. Esta calidez. Y además yo fui a Río de Janeiro, los Carioca, y conocí muchos músicos sabios y, y desconocidos. Increíble, una musicalidad increíble. El alma se alegra. Cuánto se te pega, no sé, pero que te despierta una cosa muy especial, ¿viste? Y bueno, estando 8 años, además, trabajando con músicos, mineros,
música de Minas Gerais, trabajando con músicos nordestinos y trabajando con cariocas y conociendo músicos paulistas también. No trabajé con muchos músicos paulistas, pero es una diferencia muy marcada dentro de la propia música brasilera. Sí, sí, seguro. Todo esto te llena el alma de una manera específica. Ujú. No sé qué quiere decir, pero conocer eso de al lado fue fundamental para mí. Es cómo transmiten la música ellos ahí, increíble. ¿Y qué implica para vos Geraldo Acevedo? Sí, él fue mi ángel de la guardia cuando yo me mudé, cuando fui a intentar ahí a Brasil, porque imagínate que para empezar tenía 3 pesos, tenía $2.000 tenía. Francisco recién nacido, y yo quería intentar de alquilar algo, imagínate. Y me decían, ¿usted dónde trabaja? No, no tengo trabajo, ¿usted es músico y quiere alquilar? Entonces, bueno, por ahí va el cuento. Y en esa época además pedían 2 propiedades en garantía. En todos los lugares que yo fui a pedir estaba establecido que la garantía para alquilar era que alguien pusiera su casa y su otra casa. 2. Geraldo consiguió un amigo que puso las 2 casas. No se puede creer. Y ahí empecé a trabajar, me fue fantástico. En Brasil me fue fantástico. Como sesionista, ¿no? Como tecladista. Como última pregunta, hay una frase tuya que me llamó mucho la atención y me gustaría si podés explicar esta diferencia. Oh. Vos decís, no soy artista, Ah, soy artesano. claro. ¿Por qué? Yo no soy artista, soy artesano. Pero ¿cuál es la diferencia que planteas vos entre el artista y el artesano? Yo creo que el artesano no es un artista. Un artista requiere una cantidad de cosas que yo no requiero. Un artista tiene que tener, no sé, es como lo veo yo, ¿está? No, puedo estar 100% equivocado. Un artista no es un artesano. Yo no soy artista, soy artesano. Yo trabajo con notas, como un artesano trabaja con cuero, el otro con metal, con madera, con vidrio. Bueno, yo trabajo con notas. Hago combinaciones con las notas. Un artista, no sé quién es, no sé lo que es eso. Artista, ¿verdad? No te hagas el artista, ¿me entendés? Claro, después, cuando tenés que pagar la cuenta, somos todos iguales, ¿viste? Hugo Fattoruso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de Voces y Memoria. Fue realmente un placer. Che, gente, mirá que yo no tengo mucha respuesta, ¿viste? Así que a veces te respondo cualquier locura para zafar. Pero te mando un beso. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Llega Navidad y Galicia lo sabe. El 16 y 23 de diciembre disfruta de un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia en marcas y shopping seleccionados. Y si sos cliente Galicia Eminent, tenés un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Además, podés canjear tus puntos Quiero en nuestro especial de Navidad. Conoce más en bancogalicia.com. Cartera de consumo, tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total efectivo anual, CFTA 0%, ejemplo, por una compra de 1.000 pesos, el ahorro es de 1, 250 pesos y de 2, 300 pesos y el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34, el precio total financiado de las cuotas incluyen el CFTA de 0%, términos y condiciones en bancogalicia.com. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.